Saludos y bendiciones. Desde la esquina roja te saluda el Padre Luis. Esta es una reflexión para una praxis de amor, el sacramento más importante. En este noveno domingo después de Pentecostés y el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versos del 30 al 34 y los versos del 53 al 56, estaremos reflexionando sobre el objetivo principal del modelo eclesial de iglesia que Jesús nos dio para ser compasiva y de esta manera poder ser incluyente. En el Evangelio de hoy, en Marcos 6, Jesús, sus discípulas, acaban de regresar de su misión evangélica. Se reúnen y suben a una barca para apartarse y descansar en un lugar desierto. Sin embargo, la gente los reconoce y se juntan alrededor de Jesús, porque han oído y saben de los milagros que él ha hecho. Entonces Jesús salió, vio una gran multitud y tuvo compasión. Óigalo bien, porque este es el verso clave, verso 34 del capítulo 6. Jesús los vio a esta gran multitud, tuvo compasión de ellos y ella, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Soy fiel creyente que la iglesia debe de definirse como una masa crítica y con voluntad política para dar credibilidad a algunos principios y para crear precedentes que conduzcan a normas y prácticas más sólidas concernientes a la humanidad. Aquí es que la compasión hace su entrada, porque fue lo que Jesús siempre quiso dejar claro en su movimiento socioespiritual, que debemos ser movidos por la compasión. Jesús tuvo compasión, véalo en el verso 6:34 que acabo de mencionar. Este término que viene del verbo griego esplanginizaumia, el cual señala que hacia los intestinos, las entrañas, el vientre, es decir, las emociones más viscerales que nos encienden ante la necesidad de las ovejas que no tienen un pastor. Hay que alimentarlas, cargarlas y acariciarlas. Y aquí es que empieza a describirse todo este concepto de la compasión. Una de las mejores maneras de considerar la gentileza de nuestro Salvador es mirar cosas que hizo. Su vida en la tierra es el ejemplo de cómo debemos vivir nuestras vidas, porque para esto fuiste llamado y llamada, porque también Cristo padeció por nosotros y nosotras, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Esa es la escritura en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21. Por otro lado, también nos dice la escritura, quien dice que permanece en él, también debe andar como él anduvo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 6. Hermanas y hermanos, debemos de ser inspirados, debemos de ser movidas o movidos a la acción por la compasión, no por el odio, la revancha o el coraje. Mira la realidad de Jesús. Le dieron la noticia de que su primo Juan había sido asesinado. Y en su dolor y buscando un lugar para descansar, miró al pueblo y tuvo compasión de ellos y de ella. La compasión es un valor humano que conjuga la empatía y la comprensión hacia el sufrimiento de las demás personas. La compasión es un valor que permite que todas las personas sean tratadas con igualdad. También empuja a ayudar a las otras personas en su sufrimiento. La compasión es un efecto que surge de la simpatía, la tristeza, la comprensión y la empatía frente a aquellas personas que se encuentran en una situación de dolor, opresión, desesperanza, etc. La compasión es simplemente una presencia amable y amistosa frente a lo difícil. Su poder nos conecta con lo que es difícil, nos ofrece un enfoque que difiere del rechazo que solemos dar. Comenzamos con la empatía, ese sentimiento de conexión. Cuando podemos reconocer lo común de la condición humana, sucede algo hermoso. Disminuimos la sutil crueldad de la indiferencia, lo cual es el enemigo número uno. Y el dolor deja de ser indiferente.
Además de la mezcla de sentimientos que la compasión provoca, este impulsa a la ayuda y a la caridad para mejorar la situación de las demás personas. A su vez, nos recuerda dar gracias por las cosas que tenemos y por las mejores condiciones en que nos tocó vivir. O sea, que la compasión, como la fe, es una mezcla de sentir, pensar y actuar solidariamente. Óigalo bien, es una mezcla, ¿verdad? Como la fe, de sentir, pensar, actuar solidariamente. A mí me parece que con esto, en este Evangelio, Jesús nos da un paradigma o modelo para crear iglesias y discipulados compasivos. Y esto porque la compasión tiene la capacidad de ejercitar también la justicia con amor solidario, como es el caso, por ejemplo, de la participación en las instituciones de ayuda humanitaria y las fundaciones. Otro ejemplo son los movimientos creados para la promoción, protección e igualdad de los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad de las minorías raciales, étnicas, culturales, sociales y sexuales. Y esto incluye nuestra compasión por personas usuarias de droga o que están encarceladas. Que no se nos olvide, la compasión es la sensibilidad con el sufrimiento de uno mismo, de una misma, y el sufrimiento de las otras personas. Por esto es por lo que su objetivo va más allá de la comprensión. Por ello moviliza a las personas hacia el compromiso de aliviar y prevenir dicho malestar. De nuevo, aliviar y prevenir, porque aquí el mensaje es no solamente observar, no solamente comprender, no solamente explicar, hay que cambiar este mundo. Jesús vino con su mensaje revolucionario del reino comunidad de Dios, de traer el cielo a la tierra. El proyecto de liberación salvífica de Jesús nos fue dado desde su ministerio terrenal. Una nueva sociedad nacida de la compasión, demostrando amor en acción y brindando preocupación por las demás personas. Pero también un nuevo nacer. Hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas en este nuevo mundo. Además del ejemplo de Jesús, el Nuevo Testamento nos da mandatos directos para ser personas compasivas. Por ejemplo, Pedro dice, finalmente sean todos y todas de un mismo sentir, teniendo compasión los unos a los otros y de las otras. Tienen que amarse como hermanos y como hermanas, sean misericordiosos, misericordiosas, sean corteses. Esa escritura está en 1 de Pedro capítulo 3, verso 8. Recordemos que la compasión requiere que estemos abiertos, que estemos abiertas a las necesidades de las otras personas, no solo a las nuestras. No tenemos que asumir todo el sufrimiento del mundo, ni aliviar todo el sufrimiento del mundo. Esta no es nuestra tarea, pero ello puede conmovernos. Podemos permitir que el sufrimiento del mundo nos toque, que no nos sea indiferente, como canta nuestra gran Mercedes Sosa, ¿verdad? Que el dolor no me sea indiferente. Quizás nos sorprenda saber que somos capaces de digerir más de lo que pensamos. Quizás las personas cristianas necesitamos caminar aún más hacia lo que no podemos soportar. Escuchar nuestras entrañas, sentir, dejarnos tocar, influenciar el sufrimiento de los hijos e hijas de Dios. Y desde ese lugar tierno, discernir lo que queremos o a lo que estamos llamados o llamadas a hacer. Repartir las buenas nuevas. Tenemos la autoridad para ser personas sanadoras y liberadoras. La curación y la liberación fluyen de los sentimientos de compasión. Tener compasión es sufrir con el sufrimiento del mundo, sufrir de alguna manera el sufrimiento de otras personas. Jesús establece el modelo. Trabajamos con Jesús en el alivio del sufrimiento humano. Solo después de haber notado los rostros de las personas necesitadas y compartir su sufrimiento. No es cogerle pena, yo no estoy hablando de esto, de ninguna manera. Es liberar a esas personas del sufrimiento con nuestras acciones compasivas. Y así Jesús nos envía, no fuera del mundo, sino dentro del mundo, a traer el cielo a la tierra, a predicar un evangelio de aquí a ahora.
en el Evangelio de crear un nuevo mundo con personas que piensen, sientan y actúen diferente, tal y como Él lo hacía. Nos envía cada vez más profundamente a la condición humana para anunciar y encarnar con nuestras vidas las buenas nuevas de Dios. La curación y la liberación de Dios son reales y cercanas en la compasión. Hermanos y hermanas, cultivemos nuestra compasión y no olvidemos que el Evangelio exige compasión radical. Y esto para que podamos acompañar y servir al pueblo. A esto fue que fuimos llamados. No para que el pueblo nos venga a servir, no. La iglesia, nuestro discipulado está ahí, porque tenemos que acompañar y servir al pueblo. Bendiciones y la paz con justicia sea con ustedes y prométanme que van a ser muy felices. En el amor solidario, el sacramento más importante. Amén y Ashe.